Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. En este día vamos a exponer sobre lubricantes y propiedades de los fluidos. Mi grupo está integrado por mi persona Eric Hernández, Giancarlo Chugá, Elian Rivera y Marco Ramírez. Lubricantes. ¿Qué es un lubricante? Un lubricante es una sustancia especial que se coloca entre dos piezas en contacto para evitar su degradación o desgaste, cuando éste se pone en movimiento. Bueno, pues, ¿qué quiere decir esto? Que cuando nosotros colocamos cualquier tipo de lubricante, ya sea de un sólido o un lubricante líquido o semisólido, lo que hace es que al momento de colocar en estas dos piezas, su fricción no sea tal cual como para desgastar el material de estas piezas. Como les dije antes, existen tipos de lubricantes. Este es el líquido. El líquido lo podemos encontrar en base para, ya sea para el motor, para que lubrique todo el motor, ya sea en caja de cambios o en cualquier otro tipo de esas cosas. Sólido. Sólido lo podemos llamar así o también seco, que este cuando entra en contacto con las piezas forma una capa que evita que se toquen y así es como se lubrica. Los semisólidos los podemos encontrar en forma de grasa, que lo podemos poner en engranajes o en piezas que se tocan entre sí y este no sea tan, ¿cómo se podría decir? Tan desgastante para las piezas como tal. A continuación les indicaremos un video. Bueno, como lo mencionó el compañero hace un instante, tenemos tres tipos de lubricantes, lo que son líquidos, sólidos y semisólidos. En esta ocasión les voy a presentar un tipo de experimento casero simulando tener tipos de aceite diferentes. En este caso tengo un aceite 80-90, ideal para cajas y transmisiones manuales. Como podemos ver, su viscosidad es muy espesa, es muy pesado. En este otro recipiente tengo aceite, una muestra de aceite de 20-50, que es ideal para motores. Como pueden ver, su viscosidad es un poco más liviana, no es tan espesa como el aceite de caja. Y por último tengo lo que es el aceite hidráulico, que como podemos ver también no tiene mucha viscosidad, es liviano. Se utiliza mucho para lo que es direcciones y cajas automáticas. Bueno, en sí la importancia del aceite, de la lubricación, es que dentro de los compartimientos o piezas de nuestro automotor, las piezas que están sujetas a fricción, con el lubricante sea más fácil que rindan en su trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Propiedades de los fluidos. Fluido es una sustancia que se deforma constantemente cuando se somete a un esfuerzo cortante, por más pequeño que sea. Tenemos que el gas es una sustancia que ocupa la forma y volumen del recipiente que lo contiene. En cambio, el líquido es una sustancia que ocupa la forma del recipiente que también lo contiene. A continuación les voy a hablar sobre las características básicas de los fluidos en sí. Como característica básica tenemos la deformabilidad infinita. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que sus moléculas siguen movimientos no acotados y entre todas ellas no existe una posición de equilibrio. ¿Qué nos quiere decir? Que la forma que tomen los fluidos no va a ser de, digamos, una forma redonda o una forma cuadrada, sino siempre va a ser la forma de su recipiente. Como otra característica tenemos la comprensibilidad.
Es posible comprimir fluidos hasta cierto grado, o sea, hacerlos ocupar un volumen inferior al dado. Los gases son los más comprensibles que los líquidos. ¿Qué nos quiere decir? Como anteriormente les decía, el gas ocupa el volumen de su recipiente, como podemos tener un ejemplo es en la mecánica, ¿no? Un tanque de oxígeno, un tanque de CO2, el gas tomará la forma del recipiente. Tenemos como otra característica la viscosidad. Esta característica se podría decir que es la más principal o más fundamental de los fluidos. ¿Qué nos dice? La viscosidad es la tensión interna del fluido que se pone en movimiento, es decir, la resistencia a desplazarse que ofrece un fluido y que es mucho mayor en los líquidos que en los gases. Un ejemplo tenemos en los aceites de los vehículos, ¿no? Tenemos como, acabamos de ver el video anterior del compañero, nos habla sobre que el aceite hidráulico tiene un menor grado de viscosidad, es decir, que este aceite es utilizado para direcciones hidráulicas y transmisiones automáticas. ¿Por qué? Porque debido a que tiene menor grado de viscosidad, se va a integrar en las piezas más pequeñas, en los mecanismos muy minúsculos que tienen hasta 1 milímetro de espesor, entonces es muy importante. Voy a hablar sobre las características primarias. También tenemos la presión, la densidad y la temperatura. La presión es medida en pascales en el sistema internacional. La densidad, ¿qué es la densidad? Es una magnitud escalar que en general se mide en kilogramos por metro cúbico o gramos por centímetro cúbico. Esto mide la cantidad de materia por volumen determinado por la sustancia. También tenemos como característica fundamental la temperatura. Esto es relacionado a la cantidad interna en el sistema termodinámico, en un cuerpo y en un fluido. Las propiedades más importantes y que podemos ver acerca de los fluidos, como les hablé anteriormente, es la viscosidad, la conductividad térmica, la compresibilidad y la tensión superficial. ¿Qué nos dice la conductividad térmica? Es la capacidad de transmitir el calor de los fluidos, o sea, de transmitir la energía cinética a las partículas a otras adyacentes con las que está en contacto. La tensión superficial es la cantidad de energía necesaria para aumentar la superficie de un líquido por la unidad de área. También tenemos como características el coeficiente de difusión. ¿Qué nos dice esto? Es la facilidad con que un líquido específico se mueve en un disolvente dado, dependiendo del tamaño, la viscosidad y la temperatura y la naturaleza de las mezclas. Aquí podemos ver un cuadro que nos habla sobre las características, ¿no? La característica más común es en estado líquido y en estado gaseoso. En estado líquido tenemos que hay movimiento libre, no tiene forma fija y tampoco tiene un volumen, y sí tiene un volumen fijo. En cambio, en los gases, su movimiento es mucho mayor, libre, no tiene una forma fija, pero con la diferencia a los líquidos que sí ocupa un volumen. Aquí en esta tablita podemos ver sobre las características que les acabo de hablar, sobre la comprensibilidad, volumen, forma, grado de libertad, expansibilidad, fuerza entre partículas y la disposición de las partículas en los sólidos, líquidos y gases. Como mayor característica en los fluidos tenemos que en el sector automotriz, que es nuestra rama, es sobre los líquidos. ¿Qué fluidos líquidos utilizamos nosotros? Utilizamos los aceites. Mayormente utilizamos el aceite hidráulico, el aceite intermedio que sería el aceite 40-50 o el aceite 40 que se ocupa en motores, o aceites con mucha más viscosidad que es el aceite 90 y 140. El aceite 140 es utilizado en transmisiones debido a que existe mayor contacto, mayor roce, entonces necesitamos que el aceite sea mucho más viscoso, que se puede decir que sea mucho más espeso para que no exista desgaste de las piezas. Eso es de mi parte. A continuación vamos a ver un video donde nos va a explicar más acerca de las características de los fluidos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marco Ramírez. A continuación les voy a mostrar un experimento sobre la energía. Esta nos permite relacionar las masas de los distintos materiales que son miel, shampoo, agua, alcohol y aceite. Vamos a realizar una torre de líquidos. Empezaremos con la miel.
Agarremos el jabón. Eric, ¿me escuchas? Sí, Silénciale tu micrófono, por favor. ya. A continuación el aceite. Por último el alcohol. Por lo general, estas sustancias no se mezclan porque cada uno tiene distinta densidad. Muchas gracias por su atención. Espero nos hayan comprendido. Esta ha sido nuestra explicación por el día de hoy. Muchas gracias. Gracias con todos. Gracias.